El Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente a todos ustedes que están allí viendo esta transmisión. Yo les deseo en este día a todos ustedes que la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes, no solamente en este día, sino todos los días de su vida hasta el último día. Tenga usted esta compañía y que después que usted se vaya de este mundo, usted siga acompañado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jesucristo en el reino de los cielos. Amén. Yo soy Ruth de León, su amiga, su hermana en Cristo Jesús, y quiero compartir como siempre palabra de Dios con todos ustedes. Y le pido a mi Señor Jesucristo que cuide, que proteja, que libre de todo mal a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, del mundo entero, de las diferentes congregaciones que están esparcidas por el mundo entero, donde se predica sana doctrina de Jesucristo, donde se predica palabra de Dios, gloria al Señor, donde se da honra y gloria a Dios Todopoderoso, donde se toma en cuenta el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y a ti, querida amiga, querido amigo, que todavía no has aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida, yo te invito que en este día, en este preciso momento, tú lo puedas aceptar, tú puedas decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que tú eres Dios y que fuera de ti no hay Dios. Vengo delante de ti pidiéndote perdón. Dígale así, sinceramente, genuinamente: Jesucristo, perdóname. Jesucristo, reconozco que he sido pecador o pecadora. Perdóname, estoy arrepentido, arrepentida. Perdóname, Señor, recíbeme como hijo y yo te recibo hoy como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Haga esta confesión de fe el día de hoy y que se escriba su nombre en el libro de la vida, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que no se borre jamás. Que Jesucristo escriba tu nombre en el libro de la vida. Amén, gloria a Dios. Quiero compartir contigo palabra de Dios que se encuentra en Primera de Corintios. Vámonos al Nuevo Testamento. Busque su Biblia y por favor, váyase al libro de Primera de Corintios en su capítulo 10. Vamos a buscar allí, por favor, el versículo 12. El día de ayer, estando yo en un parque, Dios me dio este versículo y hice una pequeña predicación en idioma italiano y la compartí. Usted sabe que la palabra de Dios es nueva cada día, que cada día se renueva, que de un mismo versículo Dios te puede dar mucha palabra. Ayer Dios me dio palabra a través de este versículo y esta mañana nuevamente el Señor me ha dado palabra a través de este versículo. El mismo versículo es el que voy a compartir con ustedes. Hoy lo estoy haciendo en idioma español, pero el mensaje es un poco diferente al mensaje de ayer. Y vamos a leer lo que dice allí. Leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: así que el que piensa de estar firme, mire que no caiga. Eso dice en Primera de Corintios, en su capítulo 10, en su versículo 12. Así que el que piensa de estar firme, mire que no caiga. Sabemos que esta palabra se aplica a nuestra vida como cristianos, a nuestra vida como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como amigos de Jesucristo. Sabemos que se refiere a nuestro diario vivir, a cómo somos delante de Dios y a cómo somos delante de las demás personas y a la integridad que tenemos que tener en nuestra intimidad. Habla de que tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos
para ver qué tan firmes estamos nosotros en el camino del Señor, porque nosotros somos hijos de Dios las 24 horas del día, todos los días de nuestras vidas, dentro y fuera de la iglesia, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos tenemos que comportar en todo momento y delante de quien sea, y en nuestra intimidad, donde nadie nos ve, todavía más tenemos que comportarnos como hijos de Dios, porque ahí en la intimidad, el único que nos ve es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ayer se estaba hablando a través de una transmisión. Yo estaba conversando con ustedes en idioma italiano de que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿estoy verdaderamente haciendo tu voluntad? ¿Verdaderamente me estoy comportando en el modo correcto? ¿Verdaderamente yo estoy firme? Porque a veces decimos, bueno, yo estoy firme, pero en realidad es así, porque a veces tenemos cosas de las cuales nosotros no nos damos cuenta, que un tercero sí se da cuenta, sí lo percibe y a veces se acerca a nosotros para corregirnos. Pero nosotros, como no logramos reconocer en nosotros la equivocación o el error que estamos haciendo, entonces si la persona nos viene a corregir, entonces nos ofendemos. Y todavía más si la persona no nos sabe corregir, porque para corregir hay que saber corregir, porque hay que saber en qué momento se va a hacer la corrección. Y la corrección siempre se hace en privado para no avergonzar ni ofender a nadie. Entonces no nos gusta ser corregido, pero en la palabra de Dios dice que toda corrección al principio es causa de tristeza, pero que si nosotros agarramos la palabra de corrección y la ponemos en práctica, después vamos a dar buenos frutos, poder en Jesús. Y entonces la palabra que Dios me ha dado hoy a través de este mismo versículo se trata de nuestros frutos. Ustedes saben que la palabra de Dios dice por sus frutos los van a reconocer, es por nuestros frutos que nos van a reconocer. Entonces, ¿qué me decía el Señor a través de esta palabra? El Señor me viene hablando desde ayer con este versículo. En la noche el Señor me dio nueva palabra y esta mañana otra vez el Señor me la confirmaba. Y entonces dije, bueno, sí, Señor, vamos a hacer esta transmisión. ¿De qué se trata? Mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un buen ejemplo. Tenemos que tener un buen comportamiento. Tenemos que tener buenos pensamientos, porque en la palabra de Dios dice, en todo lo bueno debemos de pensar, en todo lo que es virtuoso, verdadero, honesto, todo lo que es sincero. Tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo positivo. ¿Por qué? Porque de la abundancia de nuestro corazón, la mente, habla la boca. Lo que se piensa, se habla. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque lo que nosotros hablamos es lo mismo que nosotros llevamos a la práctica. Y la gente que está alrededor de nosotros, sean hermanos en Cristo o no, esa gente a nosotros nos está viendo. Esa gente a nosotros nos está estudiando, nos está analizando, porque por nuestra manera de hablar, de comportarnos, entonces la gente nos cataloga, nos juzga, nos señala, nos critica o nos hace reconocimientos, nos hace, reconocimiento de lo bueno que hacemos, pero también se da cuenta de lo malo. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo las personas que predicamos la palabra de Dios, sea un evangelista, un pastor, un profeta, un maestro, un apóstol, sea un sacerdote, es decir, sea un ministro de Dios dentro de la congregación, que el ministro de Dios siempre va a ser ministro dentro y fuera de la congregación. Entonces el comportamiento del ministro de Dios, sea un diácono, un anciano, un ujiere, un prevístero, un vescovo, sea dentro o fuera de la congregación, se tiene que comportar al mismo modo, demostrando lo que es un ejemplo para los demás. Nosotros como primer ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender el carácter de Cristo, vivir una vida como la que vivía Cristo, porque eres nuestro mejor ejemplo. Y en la palabra de Dios dice que tenemos que ser imitadores de Cristo, seguidores de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede?
Nosotros como cristianos, no solamente como ministros, como cristianos, como hijos de Dios, siempre tenemos que cuidar nuestra testimonianza, siempre tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Hasta nuestra imagen la tenemos que cuidar, porque nosotros en todo tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, en el pensar, en el hablar, en el comportamiento, en la vestimenta también. En todo se tiene que ver que hay una diferencia entre nosotros y una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha aceptado a Cristo, que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros somos un punto de referencia para ellos y también somos un punto de referencia para nuestros demás hermanos que son nuevos creyentes, que están iniciando en la fe, y no solamente para los nuevos creyentes que están iniciando en la fe, para todos, para todos aquellos que están enfrente de nosotros, que nos están viendo, que nos están estudiando, que nos están analizando, que nos están chequeando, porque sí, nos chequean para ver si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal según ellos. ¿Mm? Hay gente que prueba admiración por los ministros de Dios y dice, es un buen ministro, es un buen profeta, es un buen pastor, es un buen evangelista, es un buen apóstol, es bueno en lo que hace. Entonces la gente sigue a ese ministro, que en realidad nosotros tenemos que seguir es a Jesucristo, porque los ministros de Dios somos personas como cualquier otra. La única diferencia es que tenemos un ministerio, pero somos personas como cualquier otra, personas que tenemos que cuidar nuestras testimonianzas, personas que tenemos que mantenernos en comunión con Dios, que tenemos que orar, que tenemos que interceder, que tenemos que ayunar, que tenemos que cuidar nuestra reputación, que tenemos que dar el buen ejemplo, pero también somos seres humanos que nos podemos equivocar, que si perdemos la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, podemos caer en la tentación, en la provocación, en el pecado, porque somos seres humanos, nosotros no somos dioses, nosotros somos instrumentos de Dios, mas no somos dioses. Por el ministro se siente un respeto, por el ministro sí se puede sentir una admiración, pero no lo podemos idolatrar. Entonces usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver esta palabra que el que se crea de estar firme cuide de no caer con respecto a lo que usted está explicando, hermana Ruth? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo le voy a decir lo que tiene que ver. Hay personas que siguen a los ministros de Dios porque sienten que ese ministro de Dios, sea hombre o sea mujer, es un ejemplo a seguir para ellos, es un punto de referencia para ellos. Ellos ven en este ministro el modo correcto de cómo un hijo de Dios se debería de comportar, de cómo un hijo de Dios debería de tener un comportamiento diario, un modo de ser diario. Es decir, ellos toman como ejemplo, como punto de referencia. No tengo ahora mismo otro sinónimo de esta palabra para que usted me pueda entender mejor. Entonces, si el ministro de Dios se comporta mal, habla mal, actúa mal, cae en pecado, cae en la tentación, dice cosas que no van de acuerdo con la palabra, entonces esa otra gente que está viendo a ese ministro como un punto de referencia, como un ejemplo a seguir, como alguien a quien admira y alguien que esta persona piensa que tiene un modo correcto de vivir como un verdadero hijo de Dios. Si esta persona que está aquí ve a ese ministro que cae en pecado, que comete un error, que comete una equivocación, que tiene un montón de defectos, pero que no hace nada por cambiarlo, sino que sigue en el error. Entonces, esta persona que está aquí, que está viendo toda esa serie de cosas, se decepciona, se desilusiona, se siente mal porque dice, Dios mío, pero si él que es un profeta, que es un pastor, que es un evangelista, que es un sacerdote, que es un ministro de Dios, el ministerio que usted tenga en su congregación, ¿m? Si esa persona se comporta así mal,
Entonces, ¿qué queda para mí que soy una simple oveja? ¿O qué queda para mí que soy un nuevo creyente? ¿O qué queda para mí que quiero entrar en el evangelio, pero estoy siguiendo el ejemplo de otro para ver cómo debería yo de comportarme? Entonces, si los ministros de Dios caen en cosas que no tienen que caer, entonces con ese comportamiento, con ese mal ejemplo, le destruyen los sentimientos a los demás que están ahí viendo. Porque hay gente que te está viendo, ¿sabes por qué? Porque prueba admiración por ti, porque prueba respeto por ti, porque le gustaría comportarse como tú te comportas, porque le gustaría ser como tú eres, porque en ti ve reflejado a Jesucristo, porque te ve a ti como un siervo de Cristo, como un hijo de Cristo, como un amigo de Jesucristo, como un ministro de Jesucristo, como un instrumento de Jesucristo. Pero entonces si tú de la noche a la mañana empiezas a caer en pecado, a decir malas palabras, a comportarte mal, fuera de la iglesia te comportas muy diferente de cómo te comportas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia eres un santo, pero fuera de la iglesia eres un demonio, es decir, tú eres un ángel que está disfrazado de oveja, un ángel del enemigo, es decir, tú eres, ¿cómo te puedo decir? Un diablo disfrazado de ángel de luz. Eres un cristiano carnal, eres un falso profeta. En la iglesia eres un santo, un sepulcro blanqueado. Cuando sales de la iglesia te comportas diversamente. Entonces tú le estás dañando los sentimientos, el modo de verte a los demás. Y hay gente que se decepciona, que se desilusiona, que cae hasta en pecado, que hasta se va del evangelio, se va fuera del evangelio porque te vio a ti que tú caíste en pecado. Mira, te lo voy a poner más fácil, te voy a poner un ejemplo. Hay personas, muchas personas que siguen mis redes sociales, la palabra de Dios con Ruth de León, o Ruth de León y la palabra de Dios, como usted lo quiera ver, poder en Jesús, porque aquí lo que interesa es la palabra de Dios, no mi persona. Pero hay gente que sigue mis redes sociales a través de TikTok, de Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube, de la página de Facebook, de otro Facebook que tengo. En total son 7 redes sociales las que tengo. Y hay gente que sigue esas redes sociales y me ve a mí como un ejemplo a seguir, como un punto de referimiento, como una hija de Dios, como una sierva de Dios, como una ministra de Dios, como lo que ellos quieran ver. En mí que el Espíritu Santo le revela, le hace percibir, le hace ver. Entonces, si yo de la noche a la mañana empiezo a decir malas palabras, grosería, soy altanera, soy arrogante, soy soberbia, soy orgullosa, me porto mal, en la iglesia soy una santica, pero cuando salgo de la iglesia soy un demonio, y la gente está viendo eso, la gente está estudiando eso, entonces la gente que me ve, que prueba admiración, respeto por mí, se decepciona y dice, no, pero si la hermana Ruth se comporta en ese modo, entonces yo para qué sigo en el evangelio, si ella que es una ministra de Dios, como usted me quiera llamar, porque yo siempre digo que soy una hermana, porque eso es lo que me considero yo, una hermana de ustedes, una hija de Dios, una sierva de Jesucristo. Pero si usted me ve que yo me comporto mal, usted va a decir, no, pero entonces imagínese, ella que predica la palabra se comporta mal, yo que apenas soy nuevo creyente, que estoy empezando en el evangelio o que todavía no estoy dentro del evangelio, pero que quiero entrar, veo el comportamiento de la hermana Ruth, ay no, se comporta muy mal, se comporta mal. Entonces yo no voy a ser cristiano, yo no voy a ser evangélico, yo no voy a aceptar a Jesucristo, porque para ser así como esos ministros de Dios que se comportan mal, yo prefiero no quedarme así como yo estoy. Entonces, ¿a qué se aplica esta palabra que el que se crea de estar firme cuide de no caer? Mi hermano, mi hermana, profeta de Dios, pastor, evangelista, ministro, apóstol, como te quieran llamar, como te llaman en tu iglesia, el ministerio que tienes tú, por favor, vamos a cuidar nuestra testimonianza. Vamos a dar buen ejemplo, vamos a comportarnos bien, vamos a pensar bien, hablar bien y actuar bien. Vamos a cumplir con lo que dice aquí. Vamos a dar buenos ejemplos porque hay gente que nos está viendo, hay gente que nos sigue a nosotros porque en realidad quieren seguir es a Jesucristo. Ven en nosotros reflejado a Jesucristo. Y son gente que si ven que nosotros caemos en pecado, en la tentación,
ellos se van a desilusionar porque ellos creían, ellos pensaban que por nosotros ser ministros de Dios, entonces, éramos indestructibles. Entonces, cuidemos nuestra testimonianza. Cuidemos nuestra testimonianza y nuestra manera de ser, de hablar y de pensar. Vamos a dar buenos ejemplos y vamos a comportarnos como verdaderamente hijos de Dios, sea dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. No podemos ser falsos profetas ni hipócritas. Usted sabe que yo le amo mucho. Usted sabe que su hermana Ruth le ama, pero yo le digo la verdad. En su cara yo se la digo. Como el Señor me la pone en la boca, yo tengo que soltar esa palabra. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para agradar a la gente, yo estoy aquí para agradar a Dios. Lo que Dios me dice, eso es lo que yo le voy a decir a usted. Mi querido hermano, vamos a comportarnos bien. Vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a dar buen ejemplo a nuestros prójimos, sobre todo si somos ministros, si tenemos ministerio, poder en Jesús y predicamos la palabra, vamos a practicar la palabra, vamos a vivir la palabra, porque el que se crea de estar firme, cuide de no caer, porque nos están viendo. Y usted, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana en Cristo, que sigue a través de las redes sociales o en su iglesia a los ministros, entienda usted que los ministros también son personas, son seres humanos, también se equivocan, también cometen error. Usted tiene que poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que no se equivoca, el que no comete error, el que no tiene defecto, porque Jesús es perfecto, poder en Jesús, es en Jesús que usted tiene que poner los ojos, porque por eso muchas iglesias se destruyen, porque ponen los ojos en el pastor, el pastor, idolatran al pastor. Y si el pastor cae en pecado, entonces la iglesia completa se echa a perder. Si el pastor cae en pecado, la iglesia completa se destruye. ¿Por qué? Porque tenían los ojos puestos en el pastor y uno tiene que poner los ojos en Jesús, porque Jesús no cae y no va a caer jamás. A Jesús ningún pecado lo tumba, porque Jesús es perfecto, en él no hay pecado. Más bien oremos nosotros por los ministros de Dios para que ellos no caigan, para que si ellos creen que están firmes, cuiden de no caer, para que no caigan y sean de buen ejemplo a seguir para los demás, para nosotros. Ore usted por mí, yo oro por usted. En la palabra de Dios nos mandan a orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros, para que nos cuidemos unos a otros, para no caer en tentación, ni en provocación, ni en pecado, para que nos corrijamos y nos exhortemos los unos a los otros, para que nos amonestemos los unos a los otros, pero con amor, con respeto, con educación. Se corrige en privado y se felicita en público. Oyó, no avergüence a su hermano, ni a su hermana, ni a nadie. Corrige en privado, felicite en público, poder en Jesús, y ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuide su testimonianza, dé buen ejemplo, dé buenos frutos, y el que se crea de estar firme, cuide de no caer, ¿ok? Bueno, Dios me le bendiga, que esté muy bien. Paz de Cristo sobre cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Ruth de León. Amén. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.